Son las 7 de la mañana, 52 minutos. El Parlamento británico determinó rechazar la enmienda sobre el Brexit propuesta por la primera ministra británica Theresa May. Vamos a hablar de este asunto con nuestro corresponsal, el corresponsal de Telereportaje en Europa, Alberto Peláez. Alberto, muy buenos días, buenas tardes para ti. Emanuel, muy buenos días. Pues no termina de cuajar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, del famoso llamado Brexit. Ya había llegado una negociación la primera ministra británica, Theresa May, con las autoridades europeas, pero ahora tenía que llevarlo al Parlamento británico para que decidieran si Gran Bretaña se salía de la Unión Europea o no. Bueno, pues bien, este martes, hace pocas horas, en el Parlamento en Londres, han decidido que no, en la votación han dicho que no se van de la Unión Europea, lo cual se le complica mucho el futuro de la propia Theresa May, porque el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha anunciado que esta misma tarde va a plantear una moción de censura para intentar echar a Theresa May del poder, aunque ya hay unos diputados de la extrema derecha que han dicho que la van a apoyar para que siga. En todo caso, la situación del Brexit se está complicando y se está complicando mucho. Y al final da la sensación, Emanuel, de que más que el Reino Unido parece el Reino desunido, porque ya hubo un referéndum que por muy poco salió que Gran Bretaña quería salirse de la Unión Europea. Pero seguramente si hoy hay un nuevo referéndum que ya están propiciándolo, algunos parlamentarios británicos están pidiendo que haya un segundo referéndum porque no ha salido el Brexit en el Parlamento. Lo que seguramente si hace esta consulta, saldría que no, porque gran parte de la opinión pública británica no quiere salirse del Brexit. Y al final, Manuel, si nos damos cuenta y analizamos la situación, lo que estamos viendo de Gran Bretaña, del Reino Unido, que insisto parece el Reino desunido, no es más que un fiel reflejo de lo que está ocurriendo también en la Unión Europea. Jamás la Unión Europea, viendo que lo que está pasando en Gran Bretaña, había estado más desunida. El concepto de aquel sueño guajiro que había en los años 40 del siglo pasado, de la creación de los Estados Unidos de Europa, porque hoy la política se hace por bloques, está desmoronándose cada vez más. Si nos damos cuenta que hay una Europa mediterránea y católica, y otra Europa que, digamos, es calvinista, luterana, es mucho más metódica que la anterior, y la europea, la católica es, digamos, más trasnochadora, nos damos cuenta que no puede, es muy difícil la coexistencia de los países de la propia Unión Europea, porque son lenguas distintas, porque eran monedas distintas, y nos han forzado a tener que estar unidos como en el Reino Unido. Y ahora lo que puede pasar es que se puede atomizar tanto la situación en Gran Bretaña como la situación en el resto de los países de la Unión Europea. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses, años, tanto en Gran Bretaña como en la Unión Europea. Ahora, lo que se está buscando por parte de Bruselas, de la Unión Europea, es buscar una nueva moratoria para que a finales de marzo no se salgan de los países de la Unión Europea, porque al final no le interesa a nadie. Pero también el ministro de Exteriores, por ejemplo, de Alemania, decía hoy que ella sabe de juegos que tienen que tomar una decisión, como también lo está diciendo Michel Barnier, que es el comisario que se está dedicando a la negociación, al cuerpo a cuerpo que hay diariamente con la Unión Europea, porque lo que está negociando Michel Barnier es quién va a pagar los platos rotos de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, Manuel. Oye, Alberto, ¿y el manejo de la primera ministra, la señora Theresa May, ha sido el adecuado o contribuyó a que se complicaran las cosas? Hombre, Theresa May, que fue la que sustituye al anterior primer ministro, ahora te diré, no recuerdo el nombre, ahora te lo digo, lo que hace es abogar por una situación que es la del Brexit, la salida de David Cameron, era la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y ella tiene que llegar hasta las últimas consecuencias esa posición, aunque incluso probablemente ella misma, y hay mucha gente en las filas del Partido Conservador, no comulga con la tesis de que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea, porque en el momento que se salga, se van a acabar esa política de falta de aranceles, esa política de seguridad, esa política monetaria, va a tener que volver a un régimen proteccionista y va a tener que mirar solamente a su aliado natural, que es Estados Unidos.
pero de ser aliados los otros países de la Unión Europea se convierten en competidores. De manera que la propia Theresa May nadie quiere realmente en Gran Bretaña salirse de ese selecto club de los 28, pero no le queda más remedio a Theresa May que seguir por esa línea, que es la que le hizo la convirtió en el primer ministro de Gran Bretaña una vez que David Cameron tuvo que renunciar hace un año. Complicadas las cosas, ¿no? De alguna manera se contrapone la decisión que tomaron los ciudadanos para que se saliera Gran Bretaña, y ahora pues todo esto, cuando se dan cuenta de la decisión que tomaron, podríamos decir, hay arrepentimiento, ¿no, Alberto? Yo creo que hay bastante arrepentimiento y yo creo que habría que analizar de nuevo desde la propia génesis, tanto la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, como viendo ese reflejo de la Unión Europea, de Gran Bretaña, ver qué tenemos que hacer los europeos para consolidar a los países de la Unión Europea como países unidos. La única manera de poder salir y de poder sobrevivir en este siglo XXI es esa política de bloque. Y lo que se está evidenciando con la salida de Gran Bretaña es que va a tener que luchar sola en un mundo muy competitivo y muy global, y una Unión Europea que se está atomizando y que cada uno comienza a ser de su padre y de su madre, cuando todos deberíamos ser uno. Eso tiene que plantear a las autoridades europeas qué vuelta tienen que darle para que los europeos nos creamos y somos realmente europeos y que estamos unidos, Manuel. Sí, sobre todo lo que estamos viendo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo en Francia, la situación con Emmanuel Macron y estos chalecos amarillos y todas estas protestas, en fin, complicadas las cosas en el viejo continente. Claro, porque al final, mira, ahora aquí en Andalucía, en la Comunidad Autónoma Andaluza, ha ganado el Partido Popular, va a gobernar, para que entendamos un poco la situación, ha ganado y va a ser el nuevo presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, va a ser un miembro del Partido Popular, pero con los apoyos de Vox, que es un partido de extrema derecha. En Francia está pasando lo mismo, la extrema derecha cada vez tiene más fuerza. ¿Por qué? Y los chalecos amarillos tienen cada vez más fuerza, porque al final no son más que el fiel reflejo de una sociedad andaluza, francesa, etcétera, que está harta de la política tradicional y que está buscando políticas que pueden ser a lo mejor más efectivas de forma que de fondo, y que la gente está buscando, o el electorado está buscando políticas nuevas, porque las políticas actuales ya las conoce y nunca las han ido bien. Cada vez hay más pobreza, cada vez hay más desigualdad, etcétera, etcétera. Alberto Peláez, te agradezco mucho este reporte, te mando saludos. Igualmente, manden un abrazo muy fuerte. Gracias, buenos días. Es Alberto Peláez, el corresponsal de Telereportaje en Europa, pues poniéndonos al tanto de esto que tiene horas de haber ocurrido, ¿no? Cuando el Parlamento británico determina rechazar la enmienda sobre el Brexit. Así las cosas en Reino Unido, complicadas. 8 de la mañana, 1 minuto. Te despido, renuncio.